Bienvenidos 3 meses después, si no es más, de que el tema de abastecimientos médicos y de insumos se volviera crítico, insoportable, ha mejorado, ha convalecido, pero no tanto, y mucho menos al ritmo que las necesidades claman. Y el temor ahora, desde la semana pasada, es que a raíz del 30% de aranceles a productos importados colombianos, esto se ponga peor, porque cerca de $7 millones aproximadamente que importamos desde allá tienen que ver con productos colombianos, si no es más. A propósito de esto, Carla Delgado reseñó así esa arista de la guerra de aranceles en Ecuavisa. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores Médicos, ACEDIM, solicitó al Gobierno Nacional que los dispositivos médicos e insumos de uso crítico queden excluidos de la tasa de seguridad del 30% aplicada a las importaciones provenientes de Colombia. El gremio advirtió que estos productos no son bienes de consumo, sino insumos estratégicos para la salud pública indispensable para hospitales. Aseguran que el recargo arancelario encarecería la atención médica y podría provocar desabastecimiento. Entre los productos afectados constan insumos para cardiología, hemodiálisis, UCI, diagnóstico de laboratorio y cirugía. ACEDIM alertó que un aumento del 30% impactaría directamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el país, y en personas con enfermedades renales crónicas, cuya vida depende de tratamientos continuos. Según el gremio, Colombia es el cuarto proveedor de dispositivos médicos del Ecuador. En 2025 se importaron cerca de 42 millones de unidades por 51.4 millones, y la aplicación de la tasa representaría un sobrecosto aproximado de 15.4 millones, afectando el acceso de los pacientes a estos insumos, pero también a instrumentos y aparatos de diagnóstico o laboratorios. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vívele una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. No como era imaginarse, empiezo con una rectificación tras las cifras de Carla Delgado. No sé dónde saqué el 7 millones. Creía que era en cuanto se encarecía la importación de Colombia, ni siquiera eso, se encarece en $15 millones. Disculpen. Los otros dos datos ya tienen ustedes claro. Cuánto importamos en insumos y en medicinas de Colombia, y el hecho de que es nuestro cuarto abastecedor de ese tipo de productos. Ahora, ahí no paran las complicaciones. Hace poco, en declaraciones para Sonorama, nuestra invitada de esta noche, Cristina Murgueitio, amplió un poco más la situación que se pasa en esta materia todavía. El 99% de insumos médicos son importados, el 75% de los medicamentos también. Y adicionalmente a que decidan comprar centralizadamente,
tenemos este problema de que hay que entregar en los hospitales, no en un solo lugar de manera centralizada. Entonces eso genera gastos adicionales específicamente. Y además, si no tenemos los controles necesarios en hospitales de manera interna, los recursos se siguen fugando. Seguimos teniendo la pérdida de esos medicamentos que pueden aparecer en mercados negros como la Bahía o como redes sociales donde se están vendiendo productos que compró el Estado específicamente. ¿Dónde estamos entonces? ¿Por qué no se ha avanzado lo suficiente? ¿Qué se puede hacer todavía? ¿Se sienten ya los impactos iniciales de las medidas arancelarias de lo importado desde Colombia? Eso y más es lo que precisamente con Cristina Murgueitio, presidenta o directora ejecutiva de ACEDIM, Asociación Ecuatoriana de Importadores de Insumos Médicos, trataremos enseguida. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Empiezo compartiendo mi pesar y solidaridad con especialmente el mundo católico y cristiano del Ecuador por el fallecimiento de Monseñor Antonio Arregui Yarza, nacido en Oñate, España en 1939 y fallecido hoy, febrero 5 de 2026. Sobran las palabras con relación a la dimensión y la estatura que alcanzó, su calidad humana y sobre todo su fe. Él honró más que su jerarquía, sus convicciones y sus principios. Su obra es vasta, una de las que se han recordado es el famoso Banco de Alimentos. Su ejemplo no ha sido en vano y su recuerdo permanecerá siempre. Un hombre muy sabio, muy prudente, muy conservador, muy franco, muy cordial, cuyas lecciones de moderación todavía trato de asimilar. Gracias, Monseñor. Buen viaje. Cristina, bienvenida. Cristina Murgueitio es abogada, 44 años, directora ejecutiva de ACEDIM, fue asesora en la Asamblea Nacional en el 2012 y su cuenta de Twitter es @Murgueitiocris. Esta Murgueitio o este apellido, Murgueitio se escribe con las I normales los dos. Empecemos por lo último que dejé planteado y luego vamos a hacer una revisión del estado de la salud en general y del tema de abastecimientos médicos y medicinas en particular. ¿Por qué no hemos avanzado tanto? Yo creo que no hemos avanzado tanto porque no tenemos claro el panorama específicamente de cómo deberíamos articular el abastecimiento y eso implica un conocimiento de esa operación necesaria, logística que debes tener en el país. ¿Cuánto ha influido, si es que se siente ya, el 30% de arancel a medicinas e insumos importados de Colombia? O sea, creemos que el impacto es bastante alto porque de hecho van a tener que asumir el costo inmediatamente, son productos esenciales y es lo que le comentábamos y le solicitamos a las autoridades precisamente que tomen en cuenta que no es algo suntuoso. Estamos hablando de 47 millones de unidades de dispositivos. Dentro de estas hay varias especialidades, pero las que más nos preocupan específicamente son las de diálisis y las de cardiología. ¿Les han contestado respecto a dejar fuera del 30%
a estas medicinas e insumos? Oficialmente no, sabemos que están revisando la medida, todo depende de este tema de negociación política que tenga el presidente Noboa con el presidente de Colombia específicamente, pero sí lo que hicimos como gremio fue identificar cuáles son esos riesgos en relación a las vidas de las personas. Sabemos que el tema de seguridad tiene que ser controlado, pero existen otros mecanismos y si es que la medida no va a ser revisada, lo que estamos pidiendo es específicamente que exista una excepción en temas de salud, porque no son solo insumos, son medicamentos también, que lo único que va a hacer es encarecer y de hecho reducir el acceso a salud. El problema ahí no es que si hacen una excepción con ustedes, otros con similares argumentos, no iguales, nada igual a la salud, podrían pedir lo mismo y enseguida se comienza a desbaratar la medida. Sí, existe ese riesgo. A diferencia de otros sectores, obviamente la vida está por sobre cualquier interés económico. Específicamente hay temas suntuosos que puedes dejar de o reducir de, pero en temas de un infarto cardíaco cuando necesitas un stent, si es que el hospital público de por sí ya no tiene presupuesto adecuado, de por sí no tiene un abastecimiento y se incrementa ese 30%, lo que ellos van a hacer es dejar de comprar las cantidades, comprar menores y poner en riesgo a los pacientes que van a necesitar uno de ellos. Qué buen ejemplo. Y aquí tengo que hacer una dirección porque si alguien sabe eso soy yo. Cuando necesité un stent en septiembre 7 del 2024, desde luego, felizmente, no tuve que acudir a un hospital público, lo hice en la clínica Guayaquil, y el stent que me colocó el hemodinamista Fausto Heredia era el que él tenía reservado para su padre, de mayor costo y alta calidad. Y por eso todavía me ven haciendo programas hasta ahora. Gracias a Dios, gracias a él y gracias a esa calidad de atención de medicina, que en este país es un privilegio cuando debería ser un derecho. Y que la mayoría de ecuatorianos no la tienen, aunque pagan para eso. No necesitan ser afiliados al IES. Pagamos para eso, pero pagan para eso. IVA paga todo el mundo todos los días, en cualquier transacción. Todo el mundo todos los días. Y eso nutre en gran medida el presupuesto del Estado. De esto hablaremos algún rato, sobre la ficción de la gratuidad de la salud y el derecho a la salud, como la de la educación y el de la justicia. Volvamos acá. ¿Se ha sentido ya postergamiento en los pedidos, cese en los pedidos o encarecimiento de los que eran urgentes? De hecho, la industria va a asumir cierta parte del costo porque hay pedidos que ya estaban hechos y que tienen que ser entregados, obviamente. El procedimiento no está claro, la resolución está determinada. Y ahí tienes que tomar en cuenta que estamos iniciando el segundo mes del año en el cual la parte pública todavía no empieza a comprar porque está suspendido su adaptación de compra porque recién hasta el 15 de enero aprobaron presupuesto y subieron sus programaciones de compra. Y de por sí ya teníamos un retraso. Recuerda que sus procesos de emergencia no fueron lo suficientemente eficientes, no se abastecieron, entonces el Estado tiene un retraso en el abastecimiento de sus necesidades específicas ahí. Estamos solicitando, hemos enviado estas comunicaciones a cada una de las altas autoridades, presidencia, vicepresidencia, la canciller, el ministro de Producción específicamente, para que podamos tomar en cuenta estos conceptos que no son dólares, que son vidas específicas y que un juego político como este puede estar afectando. Pero son un negocio para ustedes también. Así es no un negocio. Una institución de beneficencia. No son las empresas distribuidoras de dispositivos médicos han hecho inversiones en este país por muchísimo tiempo, que obviamente las fabricantes también hacen inversiones gigantes en descubrir cómo mejorar la calidad de vida. Y en eso el gobierno puede tener, no sé si lo tenga, pero esta es mi lógica, un argumento. ¿Saben qué? Espérense un poquito. Aguántense un poquito, sacrifíquense si quieren un poquito más. Como ven, estamos usando este mecanismo para una negociación mucho más importante, que va a salvar quizá más vidas que estas. 10,000 se van al año en muertes violentas por esto. Por Dios, dennos un respiro. Ya ven el éxito que alcanzamos hace 2 días. En la mesa de Trump y de Petro estaba el tema de narcotráfico, seguridad, la frontera sur. Sean un poco patriotas. 10,000 en violencia y 14,000 con infartos al corazón.
La cifra de infartos del corazón en el 2024 fueron 13.999, aproximadamente 14.000. Entonces son cifras que necesitan dejar de ser cifras y que deben tener ese rostro humano. Qué importante comparación. Vamos a ver eso enseguida. Permítanme primero recordarles algo. Nos pueden seguir en vivo en Facebook, YouTube, en simultáneo, real time, no sé cómo se dice ahora, hay tantos formatos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. También en Stream, canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las del país, por RTU. Solo que ahí, no sé por qué, el formato sale comprimido, así. ¿Ya? Y por supuesto los auspiciantes no son los mismos que regularmente ustedes ven aquí. Gracias a eso, 40.000 hogares se conectan en promedio todas las noches. 10.000 más por radios. Centro, 101.3 FM para Santa Elena y Guayas y todo el planeta, gracias a sus plataformas. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. En Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Aquí está lo que se refería la abogada Murgueito. Salud en cifras. Miren, desafíos urgentes que no pueden esperar. Detrás de cada número, dicen ellos, hay pacientes que esperan atención, hospitales que enfrentan desabastecimiento y familias que asumen costos cada vez más altos para poder cuidarse. Se van a asombrar ustedes cuando lleguemos a la cifra de cuánto gastan por mes y cuánto representa el salario básico esta cuestión. Esta radiografía muestra con datos claros y actuales por qué la situación exige decisiones técnicas. ¿Cuánto gastó Ecuador en salud en el 2023? Gasto total en salud, 9.188 millones. El sector público, 5.689. El sector privado, 3.499. Una primera lectura de esta parte. Cuando estamos hablando de que existe falta de recursos, la pregunta es si realmente existe falta de recursos. 5.689 millones invirtió la parte pública en temas de salud en el 2023 y aproximadamente 3.499 el sector privado y el ciudadano. De lo público, más o menos, ¿cuánto fue para insumos médicos y medicinas? La cifra debe estar menos de entre 250 a 260 millones. La cifra 2025, o sea 4 o 5%. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los recursos? Bueno, 25% restante. Exactamente. Pagarle a más de 80.000 empleados, pues. Exactamente, y la pregunta es, ¿por qué tenemos 80.000 empleados? ¿Por cuáles de esos 80.000 empleados son médicos que deberían estar en territorio y personal de profesionales de la salud que deberían estar en las condiciones adecuadas para atender a los ciudadanos en las provincias? Ok, esa pregunta es muy válida, pero no estamos en el momento de hacer una revolución en la salud, sino es solo de hablar de tener más medicinas disponibles y mejores insumos accesibles. Es que de hecho son medidas concatenadas. Necesitas tomar estrategias 360. ¿Por qué? Porque para yo poder definir que voy a comprar adecuadamente o que voy a comprar lo real, necesito tener claro cuánto es la capacidad de cada unidad médica. Y el Estado no lo tiene claro. Y no lo tiene claro. ¿Cómo y sabe necesitas... que no lo tiene claro? Teniéndolo claro, no lo quiere ejecutar. Yo quiero pensar que no lo tiene claro todavía, que estamos en un proceso de transición y que de hecho... ¿Qué es decir eso? Después de 2 años, más que el Estado, el gobierno. Por supuesto, ¿tú cómo puedes pedir? ¿Y por qué no lo tienen claro? En salud puedo saber, han pasado 6 ministros. Porque no tienes la información. En el IES 3 cabezas. ¿Y por qué no tienen la información? Y no tienes la información como sistema, porque tienes una parte que es la información del Ministerio de Salud, una parte que es del IES, no se interrelaciona la información. ¿No está integrado eso? No está integrada la información. ¿O no quieren? Yo creo que en este punto, mientras más distorsión tienes y dispersión, es más fácil tener caos y más fácil es robar. Ok, eso es todo. ¿Ya? O el pretexto es otro. ¿Sabes qué? Dice salud. Ahí es, disculpe la palabra, no me jodan. Ustedes entiendan, según ustedes, yo tengo problemas bastantes conmigo. Ella dice a salud lo mismo. ¿Ya? Ok, vamos al dato que les decía. Miren, volvamos al gráfico. Fíjense en esta parte de aquí. 28.1% es el gasto que realiza un ciudadano en salud en el
del salario básico vital. Así es. O sea, $130 mensuales. Aproximadamente. Ese es el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es considerado todo ese gasto que el ciudadano tiene que realizar más allá de su cobertura de salud. Casi la tercera parte de su sueldo básico. Exactamente. Ok, esos son 1.484 millones al año. Esos son $1.584 al año por ciudadano o por salario básico específicamente, y esa es una cifra del Banco Mundial. Ya. No es una cifra de ACEDIM, no es una cifra del INEC, es una cifra del Banco Mundial como tal. Ahora, vamos a lo otro importante. Ella, cuando yo le decía 10.000 muertes violentas, miren lo que me contestó. ¿De qué murieron los ecuatorianos en 2024? 13.966 de infartos. Muchos de ellos, como causa de muerte, se pueden prevenir, tratar o evitar si hay atención suficiente, oportuna o accesible. Por supuesto. 4.205 de diabetes, 3.317 de accidentes de auto y 2.284 de neumonía. Esto, dato del 2024. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que no estamos siendo eficientes con los recursos y que no estamos dando la atención ni fortaleciendo la atención primaria. ¿Por qué? Porque tenemos 9.188 millones, aproximadamente 9 puntos del PIB específicamente, y resulta que tenemos un poquito menos. 125.000. Pero tenemos específicamente una pregunta en qué estamos gastando esos 5.689 millones que hacíamos relación. Ok. ¿Cuáles son las enfermedades? Último aspecto del gráfico, parte inferior derecha. Por favor, ¿cuáles son las enfermedades que más padecieron los ecuatorianos en el 2024? Diabetes, a Dios gracias no tengo. 553.000. Vesícula, a Dios gracias me operaron. Ojo Pocho Harf, 50.567. Neumonía, 17.357, tampoco me ha dado. Apendicitis aguda, cierto, 10.959 hace 8 años. Y gastroenteritis, 7.432. No, ¿esto es común de países latinoamericanos? ¿Hay algún dato raro allí? De hecho, el dato que tenemos en diabetes no es un dato nacional, es un dato de la Federación Internacional de Diabetes, que ha hecho el análisis. Ahí esa cifra es una cifra estimada específicamente, y de hecho 3 de cada 10 ecuatorianos no sabe que tiene diabetes todavía. Eso iba a decir, 3% aproximadamente. Cuando volvamos, ¿qué hacemos con esto? En lo que es área de competencia de ACEDIM, provisión de insumos y medicamentos. El encargo del Ministerio de Salud a la vicepresidenta no produjo mayores avances. Varios candidatos al MSP no aceptan por temor a las mafias. El abastecimiento de medicinas e insumos mejora, pero no al nivel necesario. El cambio debe empezar por alguien honesto, con capacidad de liderazgo, conocimientos y valentía. Se necesita un patriota. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Somos Eurolines, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior, desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes
elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, canal 14 para el reprise. Mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen. CNT, Claro TV, Extreme y NetLife. Porque en la quinta cablera, Zapping, somos, o es, OnePlus canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas terminamos. En Imbabura y Carchi, Alborada 90.3 FM, también ponen reprise mañana, pero un poquito más tarde, 6:30 de la madrugada. Y desde hace 2 semanas estamos en Ecotel, todos sus medios de radio y televisión convencionales, aparte de sus plataformas. Antes de entrar en el tema de la especialidad de Cristina Murgueitio, también revisemos gráficamente lo que ellos denominan por qué hay desabastecimiento y falta de atención. Miren, la realidad logística nacional, lo que ella decía hace pocos instantes, 99% de los dispositivos médicos son importados, 75% de los medicamentos son importados. Vamos a la parte superior del centro. Procesos de compra pública de dispositivos médicos del 2025, 293 millones. Por ínfimas se compraron el 67.5%, por régimen especial el 2.59%, por emergencia 2 millones, el 0.02%. En total, 9.047 millones de dólares, ¿es eso? 9.047 procesos se hicieron en contratación pública. Ok, así es. ya. Se adjudicaron 293 millones en esos 9.047 procesos. ¿Cuál es la novedad aquí? Que estás comprando más en ínfimas. Procesos pequeños, entonces. Más de la mitad. Más de la mitad, el 67.5. Ínfimas es hasta $7,000. Hasta 10, de acuerdo a hasta $10,000, de acuerdo al último cambio de la ley. ¿Y eso por qué? Porque no planifican ni hacen sus compras de manera adecuada. El proceso de ¿No es eso una ventaja? ¿Puedo comprar mucho por bloques cortos muy rápido? No, de hecho estás desperdiciando recursos porque te está costando más comprar en cantidades más pequeñas. Ajá. Y adicionalmente es más fácil que yo pueda eludir los procedimientos de contratación pública y pueda adjudicar a quien yo quiero. Ok, vamos a la parte más importante. La letra chiquita dice, ahí, por si acaso, ¿ya? Dice, adjudicaciones a proveedores de dispositivos médicos que no cumplen con la ley para comercializarlos. 212 millones del 2020 al 2025. 20 millones en el 2025. ¿Quiénes son estos que no cumplen la ley? Estos son proveedores que deberían tener permiso de funcionamiento y certificación de buenas prácticas de almacenamiento otorgados por ARSA. ¿No es ilegal adjudicar Por supuesto, a proveedores que no cumplen la ley? Es ilegal y seguimos en esta lucha. Hemos venido haciendo estas denuncias desde el 2018 y en las últimas cifras que tenemos ahí, en los últimos 5 años se han adjudicado 212 millones de dólares a proveedores que no cumplen con la ley en estos últimos 5 años. Esto no es manera de consuelo. De 2020 al 2025 el promedio de adjudicación anual a proveedores que no cumplen con la ley fue de 40 millones. En el 2025 bajó a la mitad, pero sigue siendo un problema altísimo. ¿Y por qué es el problema más allá de lo ilegal? Porque no estás haciendo un control interoperable entre las instituciones. ¿Lo cual ocasiona qué? Lo cual ocasiona que cualquier proveedor que no está en el giro del negocio puede entregarte producto contrabandeado o falsificado, porque pujas al más bajo precio y entregas sin los controles. Ah, proyecto contrabandeado, o sea que entró producto sin pagar aranceles. Por supuesto. O falsificado, que es peor. O sea, te puedes matar. Te pueden matar con una vaina esas. Por supuesto.
Por supuesto, y eso es una falta de control. Esto es lo que habíamos comentado, de que hemos tenido esta tendencia de que en los últimos 20 años compremos por subasta al más bajo precio, y hemos tenido casos en los que el CERCOP no hace el control de los proveedores que ingresan a ser proveedores del Estado, que deberían. Para yo ser proveedor del Estado, yo debo probarte cuál es la capacidad técnica y legal que yo tengo para comercializar dispositivos. Y lo primero que debería presentarte es mi permiso de funcionamiento, otorgado por ARSA. ¿Cómo? No te verifica. O sea, presentan el permiso de funcionamiento de ARSA, pero no saben si es cierto, si es público. No, si no presentan al CERCOP el permiso de no funcionamiento. lo presentan, o sea, incumplen el requisito. El CERCOP no te pide. Ah, ni siquiera eso. No es No que te incumplen pide. un requisito. No te pide. ¿Y la otra cosa? El segundo es los hospitales no verifican la información y me permiten ganar, porque yo pujé al más bajo precio. No, porque hay corruptos que pagan por debajo. También. Vamos al resto. ¿Cuánto adeuda el Estado a los proveedores de dispositivos médicos y servicios? 35 millones de dólares acá. Eso es corte. Servicios 31. de diálisis y oxigenoterapia. Bien hecho que lo precises, porque si hablamos como servicios de clínicas, lo que adeuda el Estado es mucho mayor. ¿Se ha cortado este monto? No se ha cortado, esa cifra es reciente, es con corte 31 de diciembre del 2025. Le deben 35 millones 35 a millones proveedores por compra de dispositivos. ¿Que son quiénes? Esos son empresas que te entregan los catéteres, que te entregan los insumos médicos en los hospitales públicos. ¿Cuántas? Y esa es nuestra cifra como ACEDIM, de nuestras 40 ¿Cuántas empresas más o menos ahí? 40 empresas. De las afiliadas a ustedes. De las afiliadas a nosotros son Ese esos corresponde, 35 ya. millones. Y lo de los servicios de diálisis es mucho más también. Por supuesto, esa es una de nuestras empresas, varias empresas nuestras que son muy pocas, pero esa es una cifra muchísimo más grande que tienes fuera, que no están asociados a eso. Veamos la parte de la mitad. Importante. Dice, compras por emergencia fallidas, por entregas irreales de 7 a 10 días y alta incertidumbre de pago. ¿Qué es eso? Tuvimos los procesos de emergencia que realizaron en el mes de septiembre, no lograron abastecer. El ministerio pretendía comprar como 264 ítems de dispositivos médicos, no logró abastecerse ni la mitad. Y en el IES 464 intentaron comprar, no llegaron ni a 120. ¿Por qué? Porque pidieron entregas entre 7 y 10 días, lo cual es imposible porque tienes producto importado. Y mucho más si haces una compra de cantidades de 3 a 6 meses. Por eso es lo que hemos sugerido, que tienes que hacer una compra que te permita abastecerte los siguientes 18 o 24 meses y que puedas planificar las entregas. ¿Por qué? Porque toma por lo menos 45 a 50 días un proceso de importación. Pero ahí viene la pregunta que ojalá ustedes estén formulando también. ¿Cómo pueden convocar a una compra con un plazo de venta o de importación o de entrega irreal de 7 a 10 días? ¿Cómo puede participar un proveedor aceptando un plazo que va a incumplir? Esa es la pregunta que hacemos. Pero de hecho se dan esos concursos, pedidos o lo que sea. Se dieron, Hojas. por eso se cayeron los procesos. Y por eso no se abastecieron en el mes de Pero hubo septiembre a participantes y hubo noviembre. interesados. Muy pocos, no todos. Y de hecho ahí hay todavía preguntas. De ¿Por qué quiénes estaban fueron sobreestoqueados? ¿Son irresponsables? ¿Qué es esa vaina? La pregunta es, el que puede entregarte de manera inmediata, ¿hay un rezago de stock porque no se han comprado? Sí, Ok. en este momento. El segundo es, no tenemos la lista de quienes ganaron esos procesos todavía. ¿Ya? Entonces no sabemos quiénes ganaron, quiénes entregaron, si cumplieron al 100%. Y ahí recuerda que el riesgo que tiene el proveedor también es el hecho de que si yo participo y no te entrego el 5% del contrato, me puedes declarar proveedor incumplido. Cuando volvamos, la parte más importante de esto, que está también en el gráfico, cuáles son las posibles soluciones, pero antes de eso recordaremos cómo hace poco, si no me equivoco, fue a Sonorama Sí, que Cristina Murgueitio le habló de lo que había pasado en los últimos 20 años con estas compras y la subasta inversa. Será al regresar, porque esta parte los extendimos bastante, pero espero que haya sido esclarecedor, aparte de otra cosa, aterrador. Ya debe ser una más suficiente. El encargo del Ministerio de Salud a la vicepresidenta
no produjo mayores avances. Varios candidatos al MSP no aceptan por temor a las mafias. El abastecimiento de medicinas e insumos mejora, pero no al nivel necesario. El cambio debe empezar por alguien honesto, con capacidad de liderazgo, conocimientos y valentía. Se necesita un patriota. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Cada proyecto nace del equilibrio entre funcionalidad, estética y calidad, creando interiores que reflejan identidad, confort y estilo atemporal. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos en 15,000 hogares en promedio todas las noches, gracias a que la mayoría de los suscriptores de esa cablera son ecuatorianos. Eso se suma a los datos que les di antes, no están incluidos ahí. Es enorme el universo que nos ve, lo que pasa es que no aparecen las métricas de moda en las redes sociales. Y ahí también, de paso, no quejas. En España, por Hispasat, igual. En el Ecuador, en 21 de 24 provincias. Macrodigital en una cablera de Colombia. Y en Perú, en Zapping, allá por Canal 129. La afirmación que hizo Cristina Murgueito, a la que me referí en el bloque anterior, fue aquí, ya me he olvidado. Creo que había sido en Sonorama. En noviembre 26, cuando estuvo aquí. Los últimos 20 años hemos comprado mediante subasta inversa o subasta inversa corporativa, a pesar de que la ley te permitía comprar por licitación. Y esto lo único que hizo es sacrificar el producto y sacrificar al paciente, porque lo que estamos comprando no está funcionando ni en medicamentos ni en dispositivos médicos, y lo que realmente está haciendo es que la población se enferme más. Si te ponen una válvula cardíaca de mala calidad o un stent coronario, eso implica que un paciente puede poner en riesgo su vida. Y aquí vamos a lo fundamental. ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado. ¿Ha mejorado? Yo diría que no, en el sentido de que seguimos teniendo desabastecimiento. Pero menos que antes. Yo ahí preguntaría bajo qué parámetros tú mides el abastecimiento o el desabastecimiento. ¿Cómo está el Ministerio de Salud determinando que tiene un porcentaje en base a qué? Instituciones independientes no tienen opción de entrar a hacer esa medición. La sensación es que hay menos quejas del público, no que han desaparecido. Yo no creo que hay menos quejas, simplemente no se están visualizando esas quejas específicamente, y cada vez que te paras en un hospital público, tú ves el descontento del ciudadano porque no tiene citas, no tiene medicamentos, no tiene atención. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto mientras estas personas necesitan día a día soluciones que requieren una atención y una articulación de varias instituciones? Y ahí regresamos a lo que yo le manifestaba de hacer esta
este análisis 360. Primero, necesitamos mayor control de parte del Ministerio de Salud Pública. Dele suave, ya vamos a entrar en eso. Antes de eso, yo espero una respuesta pública, gracias, de quien está encargado del Ministerio de Salud. La vicepresidenta no ha querido hablar para responder, desmentir, precisar la afirmación que acabamos de hacer. No, estas son nuestras cifras de cuánto ha mejorado, si es que ha mejorado. Tanto el abastecimiento de medicamentos como la compra o abastecimiento de insumos, primero. Segundo, del presidente del Consejo Directivo del IES. Ahora resulta que alguien que no habla. ¿Ya? Primero fue Eduardo Peña, si algo era vocero. Luego fue Edgar Lama von Buchwald, si algo era vocero. El nuevo es mudo. ¿Qué es eso? No tiene nada que decir. No sabe cómo decir. No lo autorizan a decir. No puede explicar. Lo único que saben es por debajo amenazarme o pedirme cosas cada vez que denuncio algo como reciente del HCAM. Bueno, ustedes dicen, ¿cuáles son las posibles soluciones? Volvamos al gráfico. Miren, ustedes proponen articulación del sector. Iniciativa Ecuador es Salud y mesas de articulación público-privadas. ¿Qué es eso? Tenemos unas propuestas trabajadas por el sector privado en concordancia con varias organizaciones de sociedad civil y de profesionales de la salud que hemos enviado a las autoridades precisamente para solventar estos temas. ¿Entre quiénes y quiénes reunirse? ¿Para qué? Porque eso me suena a más burocracia, bla, 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 diálogo, intercambio, eventuales acuerdos que nunca se cumplen. El sector privado y el sector público deben ser aliados estratégicos. De hecho, el sector privado es un aliado estratégico completamente. El sector público se apalanca en el sector privado, de hecho. Y ¿cómo tú puedes planificar tu compra si no tienes claro cómo se abastece el sistema? ¿Cuánto tiempo se va? No tiene claro eso, no sabe cómo funciona. El momento en que te piden entrega de producto en 7 días, no está claro si es que entiendes de que el producto se importa, se tarda 45 a 50 días en llegar al país y necesitas, además de entregarlo, si lo vas a comprar centralizado, se entendería que deberías de entregar en un solo lugar, claro. Y eso es lo que no te están pidiendo. Ya vimos que además no tienen una bodega o varias de esa magnitud, peor otras que requieren cuartos refrigerados y menos una cadena de frío para la distribución de algunos. Ok, entendido. Reformar operativamente las compras centralizadas e individuales, estudios de mercado, pliegos y plazos realistas alineados a la capacidad de oferta e importación y operación logística nacional. Estudios de mercado, ¿qué hace quién respecto a qué? Las instituciones bajo la ley deberían hacer un estudio de mercado actualizado a la realidad de la compra que vas a realizar. No puedes tomar como referencia precios de hace 3 años o 4 años porque la logística mundial no te lo permite. Eso para precios. Por supuesto, porque ellos no tienen para cuánto necesito yo. Para las dos, para precios obviamente, pero ellos tienen que hacer ese estudio para definir en cuánto te van a comprar las cantidades que ellos quieren definir. Esa parte la puedo entender, pero no ver cuánto necesito. Eso simplemente recopilo todos los reportes que hay de los centros de salud y hospitales públicos, qué es lo que más frecuentemente se demanda, algo del periodo estacional, la incidencia en la salud, y de acuerdo a esos datos procedo. Así debería ser. ¿Y no se hace? Y no se hace, porque las cantidades que están en la página web del ministerio, tuvimos un conversatorio con el viceministro andino hace 2 semanas, nos indicaron que estaban las estimaciones. ¿Está en andino? Está en andino. ¿Qué sabe de salud? ¿Él es constitucionalista? ¿Él es médico? No, es abogado, fue el secretario jurídico de la presidencia. ¿Pero es experto en salud pública? No sabría decirte, creo que no. Trabajó en el CERCOP, de hecho, antes. Ok. Financiamiento, transparencia y reconocimiento de la deuda real. Programa especial de pago en salud y compensación ágil de deudas con impuestos y aranceles y métodos alternativos de pago. Qué interesante. Ustedes se hablen a métodos alternativos de pago. Reconocen que no les pueden pagar todo de golpe. Es así. ¿Y qué pasó? No tenemos respuestas. ¿Sobre estas opciones? Sobre estas opciones. La otra, gobernanza de la información, innovación tecnológica y pilotajes. Yo no entiendo esta terminología tecnocrática, joven. Ya la vez pasada usted habló de la gobernanza de la salud. ¿Qué diablos es eso? Control de información. Necesitas tener datos. ¿Cómo tú mejoras si no estás teniendo la información
adecuada para poder controlar y medir la calidad del servicio. Salud digital, historia clínica, receta electrónica y pilotajes. ¿Qué es pilotajes? Existen unos programas pilotos de manejo de enfermedades adecuadas como las crónicas, las diabéticas, que puedes empezar a generarlos a nivel nacional para controlar la enfermedad como tal. Usted quiere si lo una manejas transformación adecuado. de la salud. Necesitamos Usted una no quiere una transformación. solución urgente del abastecimiento de medicamentos y de insumos. Es que no puedes hacerlo por separado, Carlos. Necesitas articular, tener información adecuada, real, de cuántos pacientes están atendiendo Y en hasta el que ministerio. haga eso, Es y hasta que paralelo. haga eso, Tienes 80,000 personas trabajando en el Ministerio de Salud Pública. cuando volvamos más sobre este apasionante tema que espero sobre todo, más que ser conmovedor, que para mí lo es, sea útil. El encargo del Ministerio de Salud a la vicepresidenta no produjo mayores avances. Varios candidatos al MSP no aceptan por temor a las mafias. El abastecimiento de medicinas e insumos mejora, pero no al nivel necesario. El cambio debe empezar por alguien honesto, con capacidad de liderazgo, conocimientos y valentía. Se necesita un patriota. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 sube este programa. Es que yo creo que no me tocaba eso, por esto me ven ustedes dudando. Ya no sé ni por dónde voy. Llevo cerca de 45 minutos. 48. Se me pasaron así, tengo que volar. Ok. Sube este programa una hora antes de la hora oficial, 21 horas, en todos los canales, plataformas y medios que ustedes ven en su pantalla de aplicaciones, mientras que lo grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Por aquí han pasado varios actores de la salud haciendo sugerencias y propuestas de cómo se pueden resolver o por lo menos atenuar los temas que tienen que ver con lo que estamos tratando, compra de medicamentos y de insumos. El doctor Santiago Carrasco aportó lo suyo. ¿Qué es lo que está proponiendo uno de los maestros de la medicina ecuatoriana, un profesor universitario dedicado a este tema de los procesos de compras de medicamentos y todo? Hay un fondo internacional, Carlos, que está funcionando con todos los países como el nuestro, y ese fondo tienen para comprar medicamentos a menor costo y en varias partes del mundo. Y esa gente que en ese fondo que está todos los medicamentos y todo el tema, envían a su país. ¿A dónde? Porque cada lugar y cada sector y cada área tiene sus prevalencias de enfermedades. ¿Quién propuso eso? Es el doctor Enrique Hidrobo. Él es el que propuso ese tema y él ha presentado a la Federación Médica y tenemos toda la data que él tiene, toda la data. ¿El Ecuador puede acceder a ese fondo? Pero por supuesto, y tiene toda la data, cómo se debería hacer este tema. Le ha presentado a una que otra autoridad que él ha tenido relación. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta? Ninguna. Y cuando conversaba con la abogada Murgueitio en la pausa sobre mis objeciones, no burlas realmente, mis ironías sobre salud digital, historia clínica, receta electrónica y pilotaje de manejo adecuado de enfermedades crónicas, etc., me contó un caso de Puyo que quisiera que resuma ahora. Tenemos 19,000 pacientes dializables al momento, que nos cuestan $1,500 si se tratan en la parte pública mensualmente. ¿Cómo evitamos como país que
tengamos 5,000 más en los siguientes 3 años. Eso implica que tiene el país que delimitar cuál debe ser su estrategia de control de las enfermedades crónicas. Y ahí está la diabetes. 525,000 ecuatorianos tienen diabetes según la Federación. La pregunta es cómo contienes. El Hospital del Puyo, del Ministerio de Salud Pública, el doctor Mora, decidió, porque no funcionan todos los sistemas informáticos que tiene la red como tal, bajarse la plataforma de la Universidad de Vanderbilt gratuita, que es para investigación clínica, y empezó a hacer seguimiento a sus pacientes de la zona, a chequearles con los controles generales y determinar si son prediabéticos o no diabéticos. En un año de información que él empezó a tener, empezó a hacer que tengan estas interconsultas con temas de nutriólogos, con temas de diálisis y de nefrólogos, perdón, y descubrió que 900 personas tenían la posibilidad de llegar a ser dializables a futuro porque su prediabetes está incrementándose a ser diabetes como tal, y tenían que hacerles una prueba que se llama de microalbuminuria. Yo estoy repitiendo los contenidos técnicos porque soy abogada, no médica. Y ahí la información que tuvimos fue que 2,000 pruebas de microalbuminuria cuestan aproximadamente entre $150 y $200. Cada uno. No, las 2,000 como tal. Yo entendí cada uno. No, las 2,000 como Peor tal. todavía. Y estas pruebas no se otorgan, no se abastecen en el nivel 1, que es del centro de salud que se abastecen en laboratorios de hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no estamos enfocando los recursos en fortalecer primero o estos laboratorios que necesitan poder resolver esos 900 pacientes de esa zona? Con $150 o $200 podríamos evitar que esos 900 pacientes a futuro lleguen a ser dializables y nos cuesten más de $100,000 cada año. No tengo que añadir más. Qué increíble ejemplo. Felicitaciones, doctor Mora. De paso, sí se puede. Hay servidores de salud excepcionales. La generalización siempre es injusta. La tecnología, la informática, la gobernanza, como dice la abogada Murguitio, no solo que tienen sentido, sino que generan resultados. Cuando volvamos, ok, ¿qué hacemos en lo de siempre? Nos quedamos en el corto plazo, la coyuntura y olvidamos la estructura. ¿Cómo hacemos que esta sea la última vez y no la peor vez en que se da esta crisis y por fin empecemos a crecer hacia una situación mejor? Cuando regresemos. El encargo del Ministerio de Salud a la vicepresidenta no produjo mayores avances. Varios candidatos al MSP no aceptan por temor a las mafias. El abastecimiento de medicinas e insumos mejora, pero no al nivel necesario. El cambio debe empezar por alguien honesto, con capacidad de liderazgo, conocimientos y valentía. Se necesita un patriota. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente.
Me quedan 5 minutos, que en realidad son 4, contando la despedida, para narrarles que la respuesta a la pregunta que hice la dio ACEDIM hace 2 o 3 semanas, en un comunicado que dice diálogo para optimizar el decreto ejecutivo 289 y fortalecer el acceso a la salud pública. La primera propuesta técnica es realizar un análisis de impacto regulatorio para evaluar y ajustar el decreto para que no contravenga acuerdos internacionales de comercio ni buenas prácticas regulatorias. Es decir, el que tú construyas normativa haciendo un análisis con los involucrados. En este caso no sucedió, el gobierno sacó el decreto 289 reformando el reglamento de contratación pública en el que crea 3 figuras que no existen en la ley, sino creadas en este reglamento para que tengan la posibilidad de importar directamente y tengan la posibilidad de hacer esta adjudicación centralizada que le da mucha discrecionalidad. Y hemos visto que lamentablemente no existen los procedimientos adecuados de transparencia y de comprensión de cómo funciona el mercado. No existen en la ley, pero no son ilegales, la están incorporando. No puedes crear en el reglamento figuras que no están en la ley. Ajá, abogada, sí, cierto. Ok, segundo, implementar modelos híbridos de compra mediante licitaciones que permitan la adjudicación parcial a varios proveedores, entregas parciales y entregas programadas vía reforma al reglamento de contratación pública que se construya de manera colectiva entre el sector público y privado. ¿Qué permitiría eso? Esto permitiría que mantengas el abastecimiento paralelo, porque no está mal centralizar mientras asegures que sigan teniendo el abastecimiento. En este momento tienes unidades médicas que te dicen, estoy esperando la compra centralizada, no voy a hacer nada, no voy a abastecerme nada porque no tengo claro, lo van a comprar desde planta central, que hay el decreto que sacó el presidente en el mes de agosto aproximadamente, en el cual paralelamente tienes que irte abasteciendo. Y hay temas que no puedes centralizar, como oxígeno, no puedes centralizar temas de diagnóstico, porque tienes equipos distintos en cada unidad médica que tienen que abastecerse paralelamente. Está claro. Fortalecer almacenamiento y logística en la red pública para reducir pérdidas hasta 30% por caducidad en el Ministerio de Salud Pública. Ese es un dato del ministerio, de hecho el viceministro lo dijo en este conversatorio que tuvimos, y es porque no tienes un control de inventarios, no tienes un sistema que te indique en todas las unidades médicas qué es lo que tienes, qué se descargó, qué se usó por paciente. 30% de las medicinas que compramos dejamos de usar porque se pasa el tiempo útil. Exactamente. ¡Qué crimen! Y adicionalmente no están embodegadas adecuadamente porque las bodegas no cumplen esos estándares internacionales. Crear un comité interinstitucional público-privado para una hoja de ruta conjunta para ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Someramente, ¿quiénes integrarían ese comité? El CONSAP, que está la vicepresidencia, la presidencia, el ministerio, el IES y de hecho el Ministerio de Finanzas, porque tienes una versión que te da el Ministerio de Finanzas y otra versión que te da el Ministerio de Salud. ¿Eso no fue lo que creó recién el Comité de Salud del presidente hace unos 6 meses? Hace unos, sí, aproximadamente en agosto. ¿Y del sector privado quiénes deberían estar allí? Deberían estar los distintos representantes de los sectores y de los profesionales de la salud. No estamos. Ese CONSAP es solamente sector público. Es solo sector público, entonces no avanzan, no tenemos resultados, no tenemos respuesta del CONSAP y la idea es más bien que podamos ayudar con todas estas ideas, con todos estos análisis que se han hecho, no solo desde ACEDIM, desde el sector farma, desde los profesionales de la salud, que se tomen las acciones necesarias que no necesitan reforma de ley. Necesitamos tener transparencia de la información. Abogada, muchas gracias por concurrir por segunda vez y aportar salidas, soluciones, perspectivas, no solo análisis y diagnósticos. Como ustedes ven, hay conocedores del tema de la salud pública del sector privado, sin ser doctora o en medicina, sino en leyes como nuestra invitada, que por su experiencia están en capacidad de aportar para que se haga mejor lo que el Estado apenas ha empezado a hacer bien y en otros casos muy mal. Presumiendo de que saben todo, conocen todo, pueden todo y no terminan de atinarle a nada, tras ya demasiado tiempo. Y si las cosas son al revés, vengan a explicarnos aquí. Del Ministerio de Salud no hay ministro. ¿Quién? Del presidente del directorio del IES. Hay un presidente del grupo directivo, ni sé cómo diablos se llaman esas 3 cabezas. Hable.
Tiene aquí una hora y un interlocutor. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.